El lamento de los muertos en Ayaviri. Las noches en Ayaviri eran distintas antes de la llegada de la luz eléctrica. La oscuridad total se cernía sobre el pueblo, y solo la luna, cuando estaba llena, ofrecía algo de consuelo a quienes se aventuraban por las calles desiertas. Mi abuelo solía contar historias sobre esas noches, y aunque yo era un niño cuando las escuchaba, sus palabras se grabaron en mi memoria con la nitidez de un tatuaje. Entre todas las leyendas, la que más me aterraba y fascinaba era la del féretro ambulante. Decían que el féretro de la iglesia, un rústico ataúd de madera utilizado para los pobres que no podían permitirse un entierro digno, cobraba vida después de la medianoche en las noches de luna llena. Se deslizaba por las calles de Ayaviri, crujía y resonaba en el silencio de la noche, como si algo oscuro y antiguo se levantara de su descanso. Y lo peor de todo, dondequiera que se detuviera, significaba que alguien en esa casa moriría en los próximos 8 días. Crecí escuchando esa historia, y como todos en el pueblo, me sentía atraído y repelido al mismo tiempo por la idea de encontrarme con ese féretro. Sabía que era una tontería, una superstición que los viejos usaban para asustar a los niños. Pero había algo en la forma en que mi abuelo contaba la historia, en la seriedad de su voz y en la oscuridad de sus ojos, que me hacía dudar. Había más verdad en esas palabras de lo que quería admitir. Años después, siendo ya un joven adulto, me encontré de nuevo en Ayaviri, habiendo regresado para cuidar de mi abuelo enfermo. La luz eléctrica había llegado al pueblo, pero aún había rincones donde la oscuridad permanecía intacta, como si se resistiera a ser desterrada. Una de esas noches, mientras cuidaba a mi abuelo en su lecho de enfermo, decidió contarme la historia del féretro ambulante una vez más. Su voz era débil, pero la intensidad de su mirada me heló la sangre. «Tienes que saberlo, hijo», me dijo. «Esa historia es real. No es solo un cuento para asustar a los niños. Lo he visto con mis propios ojos». Le pedí que me contara más, y así lo hizo. Me habló de una noche, muchos años antes, cuando él mismo había decidido desafiar la leyenda y subir a la torre de la iglesia para ver si el féretro realmente salía a caminar. Me contó cómo había esperado en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza, mientras el reloj marcaba las 12 campanadas de la medianoche. Y entonces, lo vio, el féretro, moviéndose por sí solo, deslizándose por las calles como un espectro errante. Mi abuelo me describió cómo había tocado la campana de la iglesia, esperando ahuyentar al féretro, y cómo éste había regresado apresuradamente a la iglesia. Pero no por mucho tiempo. El féretro había salido de nuevo, y esta vez, mi abuelo lo había seguido con la mirada, viendo cómo se dirigía a la casa de la familia Bustinza. 8 días después, un miembro de esa familia había muerto, justo como lo decía la leyenda. «No te estoy diciendo esto para asustarte», dijo mi abuelo, su voz apagándose. «Lo hago para que estés preparado. Si alguna vez ves ese féretro, no intentes desafiarlo. No intentes detenerlo. Solo reza y mantente lejos». Esa noche, mi abuelo falleció. Su muerte no fue una sorpresa, estaba muy enfermo, y sabíamos que su tiempo se acababa. Pero algo en sus últimas palabras me dejó inquieto, como si hubiera algo más que yo no comprendía del todo. Los días pasaron, y la vida en Ayaviri continuó. Sin embargo, las palabras de mi abuelo no me dejaban en paz. Empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que antes habría pasado por alto. Gente hablando en susurros sobre noches en que escuchaban ruidos en la oscuridad, el sonido de madera crujiendo, de algo pesado deslizándose por las calles. Una mujer en el mercado me contó que había visto una sombra moverse frente a su casa una noche, una sombra que no pertenecía a ningún ser vivo. Mi curiosidad me llevó a investigar más. Hablé con los ancianos del pueblo, quienes me contaron historias similares, relatos de noches en las que el féretro había salido a caminar, y siempre, 8 días después, alguien en la casa visitada había muerto. Comencé a temer que la leyenda fuera más que una simple superstición. Una noche, la luna llena iluminaba el pueblo, y el miedo que había sentido durante toda mi vida se convirtió en una necesidad de saber la verdad. Decidí seguir los pasos de mi abuelo y subí a la torre de la iglesia. El aire estaba frío y quieto, y un silencio antinatural envolvía el pueblo. Las calles estaban desiertas, y la luz de la luna proyectaba sombras inquietantes en los adoquines. Desde la torre, esperé con el corazón en la garganta mientras las campanadas de la medianoche resonaban en el aire. Y entonces, lo vi. El féretro salió de la iglesia, crujiente y chirriante,
como si su madera estuviera viva y al mismo tiempo descompuesta. No podía creer lo que estaba viendo, la leyenda era real. El féretro avanzó lentamente por la plaza, girando en diferentes direcciones como si buscara algo, o a alguien. Mi mente corría en 1000 direcciones, recordando las palabras de mi abuelo. No toqué la campana. No hice nada para detenerlo. Solo lo observé, temblando de miedo, mientras el féretro doblaba una esquina y se dirigía a una casa cercana. Para mi horror, reconocí la casa. Era la mía. El féretro se detuvo frente a la puerta de mi casa, y mi corazón se detuvo con él. Vi cómo la puerta se abrió por sí sola, y el féretro entró, desapareciendo en la oscuridad de mi hogar. No sabía qué hacer. El miedo me paralizó. Luego, escuché un sonido que nunca olvidaré, el llanto de mi madre, un sonido que venía desde lo más profundo de la casa, como si algo terrible acabara de suceder. Desesperado, corrí hacia la puerta de la iglesia y bajé la escalera, casi tropezando con cada peldaño. Cuando llegué a mi casa, la encontré sumida en el silencio, un silencio tan profundo que me hizo temer lo peor. Entré, mi respiración agitada y el corazón a punto de estallar, buscando a mi madre. La encontré en su habitación, arrodillada junto a la cama de mi hermano menor. Su cuerpo estaba rígido, frío al tacto, y su rostro estaba pálido como la cera. No había ninguna señal de vida en él. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que lo había encontrado muerto, sin razón aparente. El féretro había cumplido su promesa. 8 días después de haberlo visto, mi hermano murió, víctima de un destino oscuro e inexplicable. La leyenda era real, y su poder era más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Desde entonces, evito la luz de la luna llena, y las campanadas de medianoche me llenan de un terror que nunca desaparecerá. Sé que el féretro ambulante sigue vagando por las calles de Ayaviri, buscando nuevas víctimas, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. La historia del féretro ambulante es más que una simple leyenda, es un recordatorio de que en la oscuridad, hay fuerzas que no comprendemos, y que a veces, lo mejor es mantenernos lejos de ellas. Ayaviri nunca será el mismo para mí, porque sé que en las noches de luna llena, la muerte ronda las calles, arrastrada por un ataúd de madera que nadie puede detener.